nos toca ver las placas tectónicas. Y nuestro objetivo de la clase del día de hoy corresponde a estudiar las placas tectónicas terrestres. Vamos a dar unos minutitos para que escriban el objetivo en su cuaderno junto con la fecha del día de hoy. Estudiar las placas tectónicas terrestres. Y vamos a comenzar. Les voy a pedir a cada uno que preste mucha atención a lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Ya? Violeta. Porque ustedes saben que al término de la clase siempre les hago preguntas acerca de lo que vimos. Así que vamos a comenzar. Entonces, primero tenemos que identificar qué es una placa. Y una placa, porque vamos a hablar de las placas tectónicas, una placa es un fragmento de la litosfera que se desplaza como un bloque rígido sin presentar deformación interna sobre la astenosfera de la Tierra. Entonces, una placa tectónica es un fragmento de litosfera que se desplaza como un bloque rígido sin presentar deformación interna sobre la astenosfera de la Tierra. Y acá en la imagen que aparece en la pantalla tenemos las capas de la Tierra y tenemos la corteza continental, la corteza oceánica, la litosfera oceánica y luego viene la astenosfera, ¿ya? Viene antes del manto inferior, perdón. Antes del manto inferior está la astenosfera. Para que tengan claro, porque esa capa no la había, ese pedazo, ese fragmento no lo habíamos trabajado la clase anterior con ese nombre. Ahora vamos a ver que las placas tectónicas, niños, tienen una explicación y dice que es la teoría que explica la estructura, historia y dinámica de la Tierra. Establece que la litosfera está fragmentada en placas que se desplazan sobre el manto terrestre fluido. También estas describen el movimiento, la dirección en la cual van estas placas y la interacción. Acá en la imagen que aparece en la pantalla aparecen varias placas que tenemos. Son alrededor de 13 placas que vamos a ir viendo más adelante. Y cada una de estas tiene un movimiento, una dirección y una interacción distinta. ¿Ya? Entonces, a través de esta teoría podemos comprender el movimiento de los continentes y cómo se ha desarrollado este proceso. Para entender todo este fenómeno, tenemos que analizar algunos puntos antes. Claro, porque yo les puedo decir que existen placas que son fragmentos de la litosfera, ¿cierto? Pero más allá no vamos a saber. Entonces, si tenemos en consideración que las placas tectónicas se localizan sobre una delgada capa del manto superior, la que está formada por material rocoso fundido llamado magma. Por ahí un par me dio una respuesta muy bien. Dice, este material rocoso es fundido y se llama magma. El movimiento de este material hace que las placas tectónicas se desplacen, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir, las placas tectónicas se localizan sobre una delgada capa del manto superior, la que está formada por un material rocoso fundido llamado magma. El movimiento de este material hace que las placas tectónicas se desplacen. Acá tenemos el interior terrestre, que según la composición que tiene el interior terrestre está dividido en capas o partes. Cada una de ellas tiene una función y forma diferente y pueden estar en estado sólido o líquido, tal como aparecen las imágenes y como hemos trabajado en la clase anterior. También
tenemos que identificar los tipos de placa. Existen dos tipos de placas. Las placas oceánicas, que son las placas cubiertas íntegramente por la corteza oceánica, ¿ya? Y algunos ejemplos de las placas oceánicas son la placa pacífica, la placa de Nazca, la placa de Cocos y la placa de Filipinas. Esas son una de las placas oceánicas. Y también tenemos placas mixtas, que son placas cubiertas en parte por corteza continental y por corteza oceánica, o sea, tienen de los dos tipos de corteza, ¿ya? Tenemos entonces dos tipos de placas, que son las placas oceánicas, son aquellas que están con corteza oceánica, ¿ya? Son placas cubiertas íntegramente por la corteza oceánica. Y tenemos también las placas mixtas, que aquí tenemos una mezcla entre la corteza continental y un poco o en parte por la corteza oceánica. Y tenemos como ejemplo de placas mixtas la placa sudamericana o la placa euroasiática, perdón. Y como aparece en las imágenes, acá también tenemos los dos tipos de placa. Vamos a ir viendo ahora cómo son las placas. Acá tenemos la placa oceánica, que es la porción de la placa sobre la cual se encuentran los océanos, se denomina oceánica, lo que había explicado hace un rato. Y acá con la flecha podemos ver que está la parte del océano. Y la placa continental, a la parte de la placa sobre la cual se ubican los continentes, se denomina placa continental. Ya, tanto la placa oceánica como la continental pueden ser parte de una gran placa tectónica. Esta vendría siendo la placa mixta, ¿cierto? Porque tenía ambos tipos de placa. Acá tenemos placas tectónicas en el mundo. Tenemos principales, que son como las más grandes, las secundarias, y luego vienen las microplacas, que son las más pequeñas. Tenemos en las principales la sudamericana, norteamericana, euroasiática, pacífica, africana, antártica, entre otras. Luego tenemos las secundarias, la de Cocos, la de Nazca, la Filipina, Juan de Fuga, del Caribe, Amuria, ¿ya? También tenemos otras más. Y finalmente tenemos microplacas, que son más pequeñitas ya, y hablamos de la placa de Panamá, de Rivera, de Pascua y de Juan Fernández. Estas son microplacas. ¿Por qué se mueven las placas? Yo les dije anteriormente que las placas tenían una dirección, un movimiento y una interacción diferente. Las placas se mueven, están en constante movimiento. Por lo tanto, el empuje de la cordillera y el jalón de la placa son dos maneras en que la gravedad puede actuar para mantener una placa en movimiento. Vamos a observar las flechas que aparecen acá en la imagen, que indica que las placas están yendo unas hacia un lado y las otras hacia el otro, ¿cierto? Esto quiere decir que como están en movimiento las placas, van generando algunas, de acuerdo a los movimientos que tienen, van generando algunos sismos y otro tipo de fenómenos naturales que los vamos a ir viendo más adelante. Tenemos, cuando hablamos de movimiento de las placas, como les dije, las placas están en constante movimiento y a veces se produce contacto uno con las otras.
tenemos tres tipos de movimientos. Se llama límite convergente, límite divergente y límite transformante. Estos tres tipos de movimiento hacen que se generen algunos fenómenos naturales, de acuerdo a su movimiento. Miren acá, tenemos el límite divergente, que es cuando dos placas se separan. Como pueden ver ustedes en las flechas, una placa va para un lado y la otra para el otro, ¿ya? Y cuando están yendo hacia el lado contrario, estas se llaman divergentes. Generalmente es un límite divergente que emerge magma hacia la superficie, dando origen a una nueva corteza oceánica. Es decir, si sale magma, ¿qué podría haber ahí? Esa pregunta les voy a hacer al término de la clase. Si las placas van de un lado para otro y sale magma, ¿qué podría haber en ese espacio? ¿Qué pudo haber habido? Se los voy a preguntar al término de la clase. También tenemos el límite convergente, que indica que ambas placas están chocando, están así, están chocando. El proceso en el cual una placa se interna por debajo de la otra se conoce como subducción. Producto de esto se originan las cordilleras y los volcanes. ¿Ya? Entonces, tenemos el límite divergente, que significa que las placas van un lado para el otro, en distinta dirección. Y generalmente en un límite divergente se emerge magma hacia la superficie. También tenemos la límite convergente, que estas placas chocan dos placas, ¿ya? Y como chocan estas, hace una subducción que, producto de esto, hace que se originen las cordilleras y los volcanes. También tenemos el límite transformante, que significa que las placas están así, van de manera paralela avanzando, ¿ya? A la región en la que una placa tectónica se mueve de forma paralela respecto de la otra. Eso se llama transformante, van paralelas, ¿ya? Y luego tenemos que observar un video que nos va a explicar un poco más acerca de las fallas geográficas. Así que presten mucha atención. Todos hemos visto alguna vez noticias que relacionan grandes grietas con eventos catastróficos. Pero, ¿qué es lo que ocurre exactamente en estas zonas? Vale, imaginaos que tenemos un bloque con estratos horizontales y cada estrato corresponde a un material diferente. Los esfuerzos que actúan sobre esta zona hacen que nuestro bloque se fracture y entonces se pueden dar dos resultados. En el primer caso existe una rotura, pero los bloques no llegan a desplazarse, produciendo lo que en geología se conoce como diaclasa. Y en el segundo caso, que es el que nos interesa en este vídeo, se crea un desplazamiento de los bloques a lo largo de la superficie de fractura, formando una falla geológica. En este ejemplo tenemos una falla normal, pero las partes son comunes a todo tipo de fallas, lo único que varía es la posición de los bloques. Aquí tenemos el bloque piso, que en este caso coincide con el bloque superior. Sin embargo, el bloque techo se desliza por el plano de falla, quedando en la parte inferior. Este movimiento deja un desplazamiento de los bloques, o también llamado salto de falla. Existen fallas pequeñas, incluso de escasos centímetros, pero hay otras que pueden llegar a tener incluso más de 1200 kilómetros, como es el caso de la falla de San Andrés, que marca el límite entre dos placas tectónicas. Muy bien, pues ahora vamos a clasificar las fallas, y para ello dependerá de si nos encontramos ante un plano de falla inclinado o un plano de falla vertical. En el primer caso, las fuerzas que actúan sobre la zona son del tipo de extensivas, creando un aumento de superficie y dando lugar a la falla que hemos visto en el ejemplo anterior, es decir, a una falla normal. En las fallas inversas, el bloque techo coincide con el bloque levantado y se produce como consecuencia de esfuerzos comprensivos, ya que disminuye la superficie. Las fuerzas de cizalla crean fallas en dirección, o también llamadas fallas de desgarre. En este caso, el desplazamiento de los bloques se produce únicamente en la horizontal, es decir, que nos encontramos ante planos de fallas verticales.
Y existe un cuarto tipo de falla geológica, denominada oblicua, que se produce por un desplazamiento combinado entre la horizontal y la vertical del plano de falla. Las fallas normales suelen aparecer asociadas formando estructuras mayores. Las más conocidas son las fosas tectónicas, o también llamadas gravens, y se producen cuando el bloque central aparece hundido. En el caso opuesto tenemos los macizos tectónicos, o también llamados horst, y la diferencia con el caso anterior es que el bloque central queda elevado. Existen fallas inversas que provocan que unos materiales se monten encima de otros, formando lo que en geología se conoce como cabalgamientos. Este fenómeno ya lo vimos en repetidas ocasiones durante el vídeo de la formación de los Pirineos. Si aún no lo has visto, te dejo el link en la descripción. Y tal y como hemos señalado al principio del vídeo, las fallas geológicas de gran tamaño suelen ir acompañadas de movimientos sísmicos, pero hay diferentes tipos de terremotos y no todos ellos necesitan fallas para ser creados. Pero no os preocupéis porque esto lo veremos en otro vídeo. Si te gustaría conocer no solo paisajes alucinantes, sino también saber cómo se han formado, suscríbete, es gratis. También puedes dejar un me gusta, compartirlo con tus amigos e incluso dejar un comentario con tu opinión o algún tema diferente que te gustaría que comentase. Mi nombre es Guillermo Prados y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Ya, acá nos explicó un poco acerca de las fallas geográficas y tenemos acá como falla geográfica. Una falla es una fractura que separa dos bloques de roca que se encuentran debajo de la corteza terrestre, llamadas también placas tectónicas, ¿ya? Las cuales pueden deslizarse uno respecto a la otra. La zona de ruptura tiene una superficie bien definida denominada plano de falla. La formación de fallas es uno de los procesos geológicos fundamentales en la formación de montañas. ¿Ven que había una de las placas que era la que formaba montañas y volcanes? También tenemos los movimientos sísmicos, temblores y los terremotos. Estos son vibraciones del terreno provocadas por una liberación brusca de energía procedente de los bordes de las placas tectónicas. Entonces, cuando los bordes quieren liberar energía, se provocan los temblores. Las placas tectónicas chocan entre sí y producen una liberación de energía como consecuencia de los esfuerzos que estaban soportando. O sea, no aguantan más y quieren liberar algo. Como liberan algo, se generan los temblores. Y ahí también vamos hablando de la intensidad de cada uno de estos temblores, porque de acuerdo a la intensidad se puede denominar como temblor o como terremoto, ¿cierto? Tenemos acá los terremotos o seísmos, que son movimientos bruscos de las capas de la superficie de la Tierra, producidos por una fractura y el desplazamiento de grandes masas rocosas del interior de la corteza. Y ustedes saben que un sismo no es tan fuerte. Sentimos un movimiento, que a veces el movimiento puede ser así, de lado, ¿cierto? Y otras veces puede ser como hacia arriba. De repente lo sentimos cuando está temblando. Y también cuando está temblando muchas veces sentimos el ruido. ¿Les ha pasado a ustedes que sienten como el ruido? ¿Cierto? Claro, porque ahí estamos liberando la energía. Por lo tanto, estos sismos se pueden expresar, se puede liberar esta energía de diferentes maneras. Ahora, cuando nosotros sentimos un temblor que está subiendo su nivel, la intensidad está subiendo, nos referimos a un terremoto, ¿cierto? Y ahí viene, cuando hay un terremoto, ahí muchas veces destruye cosas. Destruye quizás paredes, cuando es muy fuerte, como pasó hace unos años atrás. Hubo un terremoto que hizo que se destruyeran varias casas, edificios, cosas así, y también todo eso produjo un tsunami. ¿Y qué es un tsunami? Es cuando se recoge el mar y después sale de una manera impresionante. Sale de una manera, se recoge el mar con con mucha profundidad y luego
llega encima de una manera que, por eso hay, claro, es una ola enorme, como dice el Felipe, pero es muy fuerte, es muy fuerte. Por eso en las zonas costeras hay carteles que indican los sectores en caso de tsunami, y son sectores muy altos, ¿cierto? Generalmente son los cerros, porque si yo estoy al lado de la playa y llega un tsunami, después de un terremoto viene un tsunami, lo más probable es que después no exista yo. Tengo que arrancar, tengo que ir a la zona de evacuación después de un sismo grande, en caso de que venga un tsunami. Nosotros no tenemos problema viviendo en Santiago porque no tenemos mar, ¿cierto? Pero sí también tenemos nuestras zonas de evacuación en caso de sismo o terremoto, porque no sabemos cómo son las construcciones que están a nuestro alrededor. Por eso es importante conocer cada una de las zonas en la cual podemos evacuar en caso de sismo o terremoto. Nosotros de repente sentimos un terremoto, o sea, un temblor, un sismo, y decimos, ah, no, esto es suavecito, pero de repente empieza más fuerte, más fuerte, más fuerte, y uno se empieza a desesperar, porque no sabe si va a venir un terremoto o no, porque viene de manera más suave a lo más fuerte. También, chicos, entonces, continuando, tenemos los elementos de un terremoto, que es importante conocerlos. Tenemos el hipocentro y el epicentro. Cuando hablamos del hipocentro, es un lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. En él se produce la rotura de rocas y por tanto la sacudida y la liberación de energía. Ya tenemos que conocer el hipocentro, que es el lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. Y también tenemos el epicentro, que es el punto en la superficie, en la vertical del hipocentro, donde las ondas sísmicas alcanzan la superficie terrestre y se notan con más intensidad los efectos del terremoto, tal como aparece acá en las imágenes. Luego, niños, acá, para que se fijen bien, les puse la tarea que tenemos que hacer el día de hoy, que consiste en indicar por qué se producen los sismos. Luego, tienen que poner cuál es la causa de los sismos en Chile. Luego, tenemos acá un mapa donde ustedes van a rotular con lápiz de colores las placas sudamericanas y la placa de Nazca, que aparecen acá. Es solamente ponerle color a esas placas. Y luego indicar en qué placa tectónica se encuentra Chile. Van a buscar, aquí aparece la placa tectónica que se encuentra en Chile. Luego de eso, niños, acá tenemos una sopa de letras. En esta sopa de letras tienen que encontrar 7 palabras que tengan referencia a las clases de las placas tectónicas o de las capas de la Tierra. ¿Ya? Ahora estamos juntando las dos clases y tenemos que encontrar 7 palabras relacionadas con lo que hemos trabajado, como por ejemplo, yo encontré una que dice manto. Por ahí encontré otra que dice núcleo. Encontré otra que dice placa tectónica. Entonces estamos trabajando con las dos imágenes, con las dos clases. Para explicarle nuevamente a Gael, que está muy concentrado, le voy a explicar que rotular consiste en, usted va a marcar con un lápiz de color, puede ser con un plumón o con un lápiz de palo, va a indicar dónde está la placa sudamericana y la placa de Nazca. Esas dos placas, ¿ya? Con un lápiz de color en el mapa.
y luego indicar en qué placa tectónica se encuentra Chile. Como remarcar, ya, muy bien. Ahora, niños, vamos a hacer preguntas acerca de la clase. Así que voy a dejar de compartir pantalla para hacer las preguntas. A ver si están prestando atención. Le voy a preguntar. Sí, Carlita. Es verdad que si hay un terremoto puede que llegue a hacer erupción el volcán. Sí, es verdad. Pero hay volcanes que son muy antiguos, que ya no tienen movimiento, ya no hacen erupción volcánica. En San José de Maipo tenemos volcanes, por si no sabían. Pero hay algunos que no sale lava, no sale el magma. Por lo tanto, tampoco es para asustarse. Ya, vamos a preguntar entonces. Vamos a ir preguntando a el señor, a ver, ¿quién me puede decir qué es una placa tectónica? Renata. Renata. A ver, ¿dónde está la Renata? Ahí está la Renata. Ya. ¿Puedes habilitar tú el micrófono? Ya. Ya. Espera un poquito, Anaís. ¿Qué busco? ¿Qué es una placa tectónica? ¿Qué es una placa tectónica? Tónica. Una, una, una ¡ay! Una placa tectónica o una placa litosferia es un fragmento de Litósfera. litosfera relativamente rígido que se ¡ay! Me enredo. Que se nueva sobre la acestosfera o una relativamente plástica. Astenosfera. Una placa tectónica es un fragmento de la litósfera que se desplaza como un bloque rígido sin presentar deformación interna sobre la astenosfera de la Tierra. Muy bien, Renata, muy bien. Anaís Cabello. ¿Qué pasó, Anaís? Es que mire, tía, cuando va a ocurrir un tsunami uno tiene que tener cuidado porque a veces las olas se van para atrás y después ahí puede ocurrir el tsunami. Claro, la ola se recoge, ¿cierto? Se recoge, se chupa la ola y después, ¡pum!, sale, pero con mayor fuerza, ¿cierto? Muy bien, Anaís. Vamos a preguntar, ¿quién me quiere decir cuáles eran los tipos de placa? Eran dos tipos de placa que les nombré. A ver, vamos a preguntarle a Sofía Palma, que está como Bárbara Férez. Sofi, ¿cuáles son los dos tipos de placa? Ahora sí. La placa tectónica. Los dos tipos de placa. Ya. Los dos tipos de placa eran... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los dos tipos de placa? Ay, lo tengo aquí. Placa Oceánica. ya, ¿y la otra? Placa... ¿Cómo se llama esta? Mix. Mixtica. No, mixta.
Eso. ¿Ven por qué tienen que prestar atención cuando uno hace la clase? Es que Ya. ese nombre no lo entendí muy bien porque el computador tiene bajo el volumen. Ya. Tenemos además, tenemos además movimientos de las placas, ¿cierto? Y queremos ver qué me puede decir los 3 tipos de movimientos de las placas. Los 3 tipos de movimiento de las placas. A ver, ¿qué me puede decir cuáles son los 3 tipos de movimiento de las placas, chicos? Uno es la convergente. ¿Mm? Le vamos a preguntar a Carla Roa cuáles son los 3 tipos de movimiento de las placas. Carlita, que está como Felipe Hernández. Los 3 tipos de movimiento de las placas. Ahora sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los 3 tipos de movimientos de las placas tectónicas? Uno se llamaba límite convergente. ¿Lo tiene ahí? No lo encuentro. Ya, yo se los voy a nombrar. El límite convergente, el divergente y el transformante. ¿Ya? Ahí están los 3 tipos de movimientos que generan estas placas tectónicas. Bueno, chicos, los voy a dejar hasta acá. Ya, les voy a mandar el Power para que hagan su tarea y luego me la envían al correo, le sacan una foto y me la envían. Es importante que me la estén enviando para yo ir viendo que ustedes están trabajando. Y le vamos a pedir al tío David que deje de grabar, por favor.